Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es fascinante, un poco sorprendente y que tiene mucho que ver con el poder de la televisión y el carisma de una persona. Vamos a hablar de cómo Can Yaman ha sido una figura clave en la explosión de la popularidad de las series turcas a nivel mundial. ¿Exageración? Quizás un poco, pero ya veréis que la influencia de este actor es innegable. Antes de empezar, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos semanales. Tenemos mucho contenido interesante preparado para vosotros, desde análisis de series y películas hasta datos curiosos sobre el mundo del entretenimiento. Así que no os lo perdáis. Ahora sí, entremos en materia. Como un actor turco con una melena indomable y una sonrisa que derrite el hielo, ha logrado conquistar el mundo, o al menos, influir significativamente en el panorama televisivo global. La respuesta, como suele suceder, es una combinación de varios factores. Primero hay que entender el contexto de las series turcas. Durante la última década, las telenovelas turcas, o diziler como se las conoce en Turquía, han experimentado un auge impresionante. Han pasado de ser un fenómeno local a conquistar audiencias en Latinoamérica, Europa, Asia e incluso partes de África. Y no es casualidad. Las diziler ofrecen algo que muchas veces falta en la televisión occidental: historias románticas, con personajes complejos, conflictos familiares intensos y, sobre todo, un ritmo narrativo que te atrapa. Pensemos en la fórmula clásica de la telenovela: amor, drama, secretos, traiciones. Las series turcas han sabido reinventar esta fórmula, elevándola a un nuevo nivel de producción. La calidad de la imagen, la banda sonora, el vestuario, todo está cuidado al detalle. Y por supuesto, los paisajes. ¡Ay, los paisajes! Turquía ofrece escenarios espectaculares, desde las playas del Mediterráneo hasta las calles históricas de Estambul. Todo esto contribuye a crear una atmósfera mágica que te transporta a otro mundo. Ahora entremos en el papel de Can Yaman. Este actor, nacido en Estambul en 1989, no es solo una cara bonita. Es un abogado graduado que decidió cambiar los tribunales por los sets de rodaje. Y vaya que le ha ido bien. Su carisma, su talento actoral y, seamos honestos, su atractivo físico, lo han convertido en una estrella internacional. Uno de los papeles que lo catapultó a la fama fue su interpretación en la serie Erkencikus. En esta comedia romántica, Yaman interpreta a Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático que se enamora de Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet Özdemir. La química entre Yaman y Özdemir fue palpable y la serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en el extranjero. Pero, ¿qué tiene Can Yaman que lo hace tan especial? Yo diría que es una combinación de factores. Primero, su presencia en pantalla es innegable. Tiene una energía que te atrapa, una mirada intensa que transmite emociones y una sonrisa que te ilumina el día. Segundo, su personaje en Erkencikus, Can Divit, era un arquetipo del héroe romántico moderno. Un hombre independiente, exitoso, pero también vulnerable y apasionado. Un hombre que lucha por el amor y que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Y tercero, y esto es muy importante, Can Yaman ha sabido conectar con su público a través de las redes sociales. Es muy activo en Instagram, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Interactúa con sus fans, responde a sus comentarios y les hace sentir parte de su mundo. Esta cercanía con el público ha sido clave para construir una base de seguidores leales y apasionados. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo ha influido Can Yaman en la explosión de las series turcas? Yo diría que de varias maneras. Primero, su éxito ha abierto las puertas a otros actores y actrices turcos en el mercado internacional. Ha demostrado que las series turcas tienen un público global y que pueden competir con las producciones de Hollywood. Segundo, su imagen ha contribuido a cambiar la percepción que se tenía de Turquía en el extranjero. En muchos países, Turquía era vista como un país lejano y desconocido. Gracias a las series turcas y en particular gracias a Can Yaman, Turquía se ha convertido en un destino turístico atractivo, un país con una cultura rica y una gente amable. Tercero, Can Yaman ha inspirado a muchos jóvenes a aprender turco y a interesarse por la cultura turca. Muchos fans han empezado a estudiar el idioma para poder entender las series en su idioma original y para poder comunicarse con sus ídolos.
Por supuesto, no podemos atribuir todo el éxito de las series turcas a una sola persona. Hay muchos otros actores, directores, guionistas y productores que han contribuido a este fenómeno. Pero es innegable que Can Yaman ha sido una figura clave, un embajador de la cultura turca y un catalizador para el crecimiento de la industria televisiva turca. En definitiva, la historia de Can Yaman es una historia de éxito, de talento, de carisma y de conexión con el público. Es una historia que nos demuestra el poder de la televisión para unir culturas y para inspirar a millones de personas en todo el mundo. Y es una historia que nos recuerda que a veces, un actor con una melena indomable y una sonrisa contagiosa puede cambiar el mundo, o al menos, hacer que las series turcas sean un poco más populares. Y ahora, para finalizar, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos hablado del auge de las series turcas a nivel mundial, de la importancia de Can Yaman como figura clave en este fenómeno y de cómo su carisma, su talento y su conexión con el público han contribuido a cambiar la percepción que se tenía de Turquía en el extranjero. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis darle like y compartirlo con vuestros amigos. Y si tenéis alguna opinión sobre este tema, o si queréis recomendarme otras series turcas, dejad un comentario abajo. Me encantaría saber vuestra opinión. Por último, quiero recordaros que podéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos semanales. Tenemos mucho contenido interesante preparado para vosotros. Así que no os lo perdáis. Dadle like al vídeo, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo suscribiros al canal. Hasta la próxima. Pero profundicemos un poco más. Porque la historia de Can Yaman y su impacto en el éxito global de las series turcas tiene capas que merecen ser exploradas. No es solamente una cuestión de atractivo físico o una sonrisa deslumbrante. Hay una estrategia detrás, una inteligencia emocional y un entendimiento del mercado que lo convierten en un fenómeno digno de análisis. Hablemos de su transición de abogado a actor. No fue un salto al vacío impulsivo. Yaman, aunque estudió Derecho y ejerció brevemente, siempre sintió una inclinación por las artes. Su familia, con raíces en el mundo del espectáculo, lo incentivó a explorar su potencial creativo. Esta decisión, aunque arriesgada, habla de un hombre que confía en su instinto y que no teme desafiar las expectativas. Esta audacia se proyecta en sus personajes, en esa rebeldía controlada que tanto atrae al público. Y hablando de personajes, Candibit, en Erkencikus, es mucho más que un simple galán de telenovela. Representa una nueva masculinidad. Es un hombre fuerte e independiente, pero al mismo tiempo sensible y vulnerable. Es un hombre que no tiene miedo de mostrar sus emociones, que valora la libertad y la aventura, pero que también anhela el amor y la conexión. Esta complejidad lo convierte en un personaje relatable, un ideal al que aspirar, tanto para hombres como para mujeres. La serie, además, rompió esquemas al presentar una historia de amor poco convencional. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, no es la típica damisela en apuros. Es una mujer independiente, creativa y con un fuerte sentido de la justicia. Su relación con Candibit está llena de altibajos, de momentos cómicos y dramáticos, pero siempre basada en el respeto y la admiración mutua. Esta dinámica moderna y realista fue clave para conectar con una audiencia global que buscaba algo más que la clásica historia de amor de cuento de hadas. Pero no nos quedemos solo en Erkencikus. Can Yaman ha participado en otras producciones exitosas, como Dolunay y Inadna Aşk, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. En cada uno de estos roles aporta su sello personal, esa mezcla de carisma, intensidad y vulnerabilidad que lo convierte en un actor único. Su estrategia de redes sociales, como mencionamos antes, es un factor crucial en su éxito. No se limita a publicar fotos promocionales o mensajes genéricos. Comparte momentos de su vida personal, interactúa con sus fans, responde a sus preguntas y comentarios. Esta cercanía crea un sentido de comunidad, de pertenencia, que fideliza a su público y lo convierte en un verdadero embajador de la marca Can Yaman. Pero ¿cómo ha logrado Can Yaman cambiar la percepción de Turquía en el extranjero? Aquí es donde entra en juego el poder de la representación. Durante mucho tiempo, la imagen de Turquía en los medios occidentales ha estado dominada por estereotipos negativos, conflictos políticos, terrorismo, opresión de la mujer.
Can Yaman, con su imagen moderna, cosmopolita y talentosa, desafía estos estereotipos y muestra una faceta diferente de Turquía, un país con una cultura rica, una historia milenaria y una gente amable y acogedora. Sus series, filmadas en escenarios espectaculares, muestran la belleza natural de Turquía y su patrimonio cultural. Las calles de Estambul, las playas del Mediterráneo, los paisajes de Capadocia se convierten en personajes secundarios de las historias, invitando al público a descubrir la magia de este país. Además, Can Yaman se ha convertido en un defensor de la cultura turca. En sus entrevistas, habla con orgullo de su país, de sus tradiciones y de su gente. Promueve el turismo y anima a sus fans a visitar Turquía y a descubrir su belleza por sí mismos. Esta labor de embajador cultural es invaluable para cambiar la percepción que se tiene de Turquía en el extranjero y para promover el entendimiento intercultural. El impacto de Can Yaman se extiende más allá del ámbito del entretenimiento. Su historia inspira a muchos jóvenes a perseguir sus sueños, a romper barreras y a desafiar las expectativas. Les demuestra que es posible cambiar de carrera, que es posible triunfar en un campo diferente al que se estudió y que es posible conectar con el público a través de la autenticidad y la pasión. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Can Yaman ha enfrentado críticas y controversias a lo largo de su carrera. Ha sido acusado de sobreexposición mediática, de alimentar su imagen de galán y de no ser un actor serio. Sin embargo, ha sabido manejar estas críticas con profesionalismo y elegancia, sin perder su esencia y sin dejar que lo definan las opiniones de los demás. Su resiliencia y su capacidad para superar los obstáculos son también parte de su atractivo. Demuestran que es un hombre fuerte y seguro de sí mismo, que no se rinde ante la adversidad y que sigue luchando por sus sueños. En definitiva, la historia de Can Yaman es una historia de éxito, de talento, de carisma y de conexión con el público. Pero es también una historia de resiliencia, de superación personal y de defensa de la cultura turca. Es una historia que nos demuestra el poder de la televisión para unir culturas y para inspirar a millones de personas en todo el mundo. Y es una historia que nos recuerda que a veces, un actor con una melena indomable y una sonrisa contagiosa puede cambiar el mundo, o al menos, hacer que las series turcas sean un poco más populares. Y mucho más visibles. Quiero añadir que el fenómeno Can Yaman también se puede analizar desde la perspectiva del asterisco soft power asterisco. El asterisco soft power asterisco es la capacidad de un país para influir en otros a través de la cultura, los valores y las políticas, en lugar de la fuerza militar o económica. Las series turcas y en particular Can Yaman son un ejemplo de cómo el asterisco soft power asterisco puede ser utilizado para mejorar la imagen de un país y para promover el entendimiento intercultural. Las series turcas transmiten valores universales como el amor, la familia, la amistad y la justicia. Estos valores resuenan con audiencias de todo el mundo y ayudan a crear una imagen positiva de Turquía. Además, las series muestran la belleza natural y el patrimonio cultural de Turquía, invitando al público a descubrir la magia de este país. Can Yaman, como embajador de la cultura turca, contribuye a fortalecer el asterisco soft power asterisco de Turquía. Su imagen moderna, cosmopolita y talentosa desafía los estereotipos negativos y muestra una faceta diferente de Turquía, un país con una cultura rica, una historia milenaria y una gente amable y acogedora. En conclusión, el fenómeno Can Yaman es mucho más que un simple éxito en el mundo del entretenimiento. Es un ejemplo de cómo el talento, el carisma y la conexión con el público pueden ser utilizados para cambiar la percepción que se tiene de un país en el extranjero y para promover el entendimiento intercultural. Es una historia que nos inspira a perseguir nuestros sueños, a romper barreras y a defender nuestros valores. Y es una historia que nos demuestra el poder de la televisión para unir culturas y para inspirar a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, para finalizar, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos hablado del auge de las series turcas a nivel mundial, de la importancia de Can Yaman como figura clave en este fenómeno y de cómo su carisma, su talento y su conexión con el público han contribuido a cambiar la percepción que se tenía de Turquía en el extranjero. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis darle like y compartirlo con vuestros amigos. Y si tenéis alguna opinión sobre este tema, o si queréis recomendarme otras series turcas, dejad un comentario abajo. Me encantaría saber vuestra opinión. Por último, quiero recordaros que podéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos semanales. Tenemos mucho contenido interesante preparado para vosotros.
Así que no os lo perdáis. Dadle like al vídeo, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo suscribiros al canal. Hasta la próxima.